Para ello, solicito a la Secretaria General de Acuerdos proceda a dar lectura al orden del día para consideración y, en su caso, aprobación. Gracias, secretaria. Con su permiso, magistrada presidenta, se somete a consideración de los magistrados integrantes del Pleno el siguiente orden del día. Orden del día. Punto número 1. Lista de asistencia y verificación de quórum legal. 2. Lectura, aprobación y firma de acta anterior. 3. Análisis, deliberación y votación del proyecto de sentencia listado por primera vez presentado por el magistrado ponente Marco Antonio Martínez Valero en relación al TOCA SFA/031/2018. 4. Análisis, deliberación y votación del proyecto de sentencia listado por primera vez presentado por el magistrado ponente Marco Antonio Martínez Valero en relación al TOCA SFA/036/2018. 5. Análisis, deliberación y votación del proyecto de sentencia listado por primera vez presentado por el magistrado ponente Marco Antonio Martínez Valero en relación al TOCA SFA/037/2018. 6. Análisis y revisión de aspirantes para integrar la lista de peritos auxiliares del tribunal. 7. Asuntos generales. 8. Clausura de sesión. Gracias, secretaria. Una vez revisada para su aprobación la propuesta del orden del día, se le instruye proceder a la toma de votación. Con su permiso, magistrada presidenta, integrantes del Pleno de la Sala Superior tengan a bien manifestar el resultado de su deliberación y emisión de votación. Magistrada Sandra Luz Rodríguez Wong. A favor. Magistrada Sandra Luz Miranda Chuey. A favor. Magistrada María Yolanda Cortés Flores. A favor. Magistrado Alfonso García Salinas. A favor. Magistrado Marco Antonio Martínez Valero. A favor. Magistrada presidenta, de acuerdo a la deliberación y emisión de votación, me permito informar que este Pleno aprueba por unanimidad de votos la propuesta presentada, por lo que el orden del día se tiene por aprobado. Gracias, secretaria. Por lo que hace el orden del día previamente aprobado, se le instruye proceder a su desahogo. Punto número 1. Lista de asistencia y verificación de quórum legal. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6 y 7 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza, se procede a la toma de asistencia de los integrantes del Pleno de la Sala Superior. Magistrada Sandra Luz Rodríguez Wong. Presente. Magistrada Sandra Luz Miranda Chuey. Presente. Magistrada María Yolanda Cortés Flores. Presente. Magistrado Alfonso García Salinas. Presente. Magistrado Marco Antonio Martínez Valero. Presente. Magistrada presidenta, en este acto hago constar la presencia de los integrantes del Pleno. Gracias, secretaria. Conforme al paso de asistencia, se declara que se cuenta con el quórum legal para sesionar, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 7 de la Ley Orgánica del Tribunal. Por lo que solicitó usted, continúa con el desahogo del orden del día. Conforme al orden del día, continuamos con el punto número 2. Lectura, aprobación y firma de acta anterior. En atención a que en forma previa fue sometido a los magistrados integrantes de este Pleno de la Sala Superior el proyecto de sesión de acta anterior para observaciones, y en vista de que fueron incorporadas cada una de sus aportaciones, se procede a la firma para debida constancia en original y tantos aprobados, misma que hago circular en ese momento para la integración de su rúbrica. Muchas gracias, magistrada. Secretaria General de Acuerdo, solicito usted continúa con el desahogo del orden del día en tanto se firma el acta anterior. Gracias. Conforme al orden del día, continuamos con el punto número 3. Análisis, deliberación y votación del proyecto de sentencia listado por primera vez presentado por el magistrado ponente Marco Antonio Martínez Valero en relación al TOCA SFA/031/2018. Gracias, secretaria. Se concede el uso de la voz al magistrado Marco Antonio Martínez Valero para la exposición de su ponencia y desahogo del tercer punto del orden del día. Gracias, magistrado.
Muchas gracias, magistrada presidenta. Compañeros magistrados, pongo a su disposición el presente proyecto de resolución SFA 031/2018, recurso de apelación que se interpone en contra de la sentencia definitiva de fecha 28 de septiembre del 2018, dictado por la Segunda Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Coahuila de Zaragoza. Expediente FA 055/2018. Efectivamente, el 28 de septiembre del 2018 se dictó la sentencia impugnada, cuyos puntos resolutivos quedaron establecidos de la siguiente manera. Se sobresee el juicio promovido en los términos que se quedan expuestos en el segundo considerando de esta sentencia. Se declara la validez de la resolución impugnada y en este sentido la parte actora se inconforma y promueve el recurso de apelación. Recurso que fue admitido por la presidencia de este tribunal mediante el auto de fecha 13 de noviembre del 2018, en el que se me designó como magistrado instructor para hacer el proyecto que en esta ocasión estamos presentando. Primero debemos determinar que la competencia para resolver el presente recurso de apelación corresponde al Pleno del Tribunal Superior de Justicia Administrativa, que los efectos del recurso de apelación es confirmar, reponer el procedimiento, revocar o modificar las resoluciones dictadas por las salas unitarias. En este sentido, fueron expuestos por los agravios por el apelante, mismos que tienen ustedes reproducidos en el proyecto de resolución con el que cuentan. Del análisis de las constancias que integran el presente causa, me permito declarar infundados unos y otros fundados, pero inoperantes los motivos de disenso del apelante en base a las siguientes consideraciones. Manifiesta el apelante que procede se deje sin efecto la sentencia recurrida, pues no se respetó lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Coahuila. Que su argumento radica en que la autoridad fiscal tomó como base información de una declaración federal, pero nunca dijo cómo la obtuvo para poder determinar en forma presuntiva su resolución, y su representada no entregó ninguna información, lo cual se traduce en una falta de motivación. Lo anterior resulta infundado en las siguientes razones. En primer término, en relación con el hecho de que la autoridad fiscal no manifestó cómo obtuvo la información de la declaración anual de su representante, resulta infundada dicha manifestación, pues como se puede advertir del oficio que se encuentra agregado en autos de fecha 9 de agosto del 2017, emitido por la autoridad fiscal, donde señala que en uso de sus facultades de comprobación y en base a lo establecido por el artículo 52 y 53 del Código Fiscal para el Estado de Coahuila, dicha autoridad procedió a realizar el cálculo respectivo, tomando como base los datos contenidos en las declaraciones correspondientes a cualquier contribución. Abonando a lo anterior se encuentra lo descrito en la resolución emitida por la segunda sala de este Tribunal de Justicia, específicamente en las hojas 17 a la 20, en las cuales se señala que la autoridad demandada sí expuso en su resolución cómo fue que la autoridad fiscalizadora obtuvo la información. Además señala que el administrador central de lo contencioso sí expuso que dicha autoridad procedió a determinar presuntivamente las remuneraciones al trabajo personal. De igual manera, este órgano resolutor concuerda con lo señalado por la sala de origen en relación a que los extremos en cuanto al cómo y al cuándo se obtuvieran las informaciones para que la autoridad fiscalizadora pudiera emitir las resoluciones no dejen estado de indefensión al accionante, pues dichos extremos no se encuentran exigidos por la codificación fiscal. Por último, manifiesta el apelante que la sala unitaria no analizó todas y cada uno de los agravios expuestos en su escrito de demanda y en el escrito de recurso de revocación ante la autoridad demandada. Con relación a su negación lisa y llana, en cuanto que no se le dio a conocer a su representada todas y cada uno de los actos que dieron origen a la determinación del crédito fiscal. Si bien es cierto, le asiste la razón al apelante en el sentido de que la sala de origen de este tribunal
no estudió lo relativo a ese agravio, aun y cuando resulte fundado esa circunstancia, lo anterior resulta insuficiente, pues el conceder la razón al inconforme de nada conduciría. Esto es, pues dicho agravio deviene inoperante, ya que como se advierte de las constancias que integran el expediente, y como lo señala la autoridad demandada en su contestación de fecha 15 de mayo del 2018, el acto fue legalmente notificado, lo cual corrobora con la constancia de notificación de fecha 24 de octubre del 2017. En esta tesitura, al cumplir la autoridad demandada con la carga de la prueba, esto es, al exhibir la constancia de notificación que quedó demostrado que no le asiste la razón al accionante. Además, es de mencionarse que dichas constancias le fueron notificadas al accionante, donde se le dio su derecho a ampliar la demanda en relación a dichas cuestiones y al no realizarlo, se le tuvo por precluido su derecho. Y dicha notificación quedó firme, lo que trae como consecuencia que la sala de origen estuviera obligada a conocer dicha circunstancia, al no ser materia de estudio. En este tenor se desprende que por tales razones la cuestión admitida resulta inútil para resolver en favor del apelante, toda vez que aún y cuando la segunda sala no dijo nada al respecto, este agravio debe declararse inoperante por cuestiones de economía procesal y pronta administración de justicia, tutelados en el artículo 17 constitucional. Además de concederse la razón al apelante y al dictarse una nueva resolución, la misma resultaría desfavorable a sus pretensiones. En este orden de ideas se confirma la sentencia de fecha 28 de septiembre del 2018, que resolvió el juicio contencioso administrativo dictado por la segunda sala unitaria de este Tribunal de Justicia Administrativa. Por lo expuesto y fundado, compañeros magistrados, si ustedes así lo consideran, se confirme la sentencia de fecha 28 de septiembre del 2018, que resolvió el juicio contencioso administrativo dictado por la segunda sala unitaria de este Tribunal de Justicia Administrativa. Y si así lo consideran, se remite el testimonio de esta resolución a la sala de su procedencia, así como los anexos enviados para la resolución del recurso de apelación, y en su oportunidad se archiva el TOCA como asunto concluido. Magistrada Presidenta, hago entrega de este proyecto para que, si usted considere, lo someta a consideración de los compañeros magistrados. Gracias, magistrado. En virtud de que en forma previa se remitió dicho proyecto de resolución a los magistrados integrantes de este pleno para su análisis y discusión, en este acto pregunto a cada uno de ustedes si existe algún comentario o observación al proyecto. Ninguno. Gracias. Gracias, magistrado. Una vez que se ha dado revisión a la propuesta que fuera circulada con anterioridad y tomando en consideración que no existen comentarios o observaciones al respecto, se declara cerrado el debate y se somete a consideración de los presentes dicha propuesta, por lo que se instruye a la Secretaria General de Acuerdos proceder a la toma de votación. Gracias, secretaria. Con su permiso, magistrada presidenta, integrantes del Pleno de la Sala Superior, con motivo de su deliberación y visto el proyecto donde se propone confirmar la resolución sujeta a revisión en relación con el TOCA SFA/031/2018, me permito preguntarles el resultado y emisión de su votación. Magistrada Sandra Luz Rodríguez Wong. A favor del proyecto. Magistrada Sandra Luz Miranda Chuey. A favor. Magistrada María Yolanda Cortés Flores. A favor. Magistrado Alfonso García Salinas. A favor del proyecto. Magistrado Marco Antonio Martínez Valero. A favor del proyecto. De acuerdo a la deliberación y emisión de votación, me permito informar. Se aprueba por unanimidad de votos de los magistrados el contenido y resolutivos del proyecto de sentencia del TOCA SFA/031/2018, presentado por el magistrado Marco Antonio Martínez Valero, el cual confirma la emitida por la segunda sala en materia fiscal y administrativa. Gracias, secretaria. Una vez que se ha aprobado por unanimidad de votos la confirmación de la sentencia emitida por la segunda sala en materia fiscal y administrativa, túrnese para su engroso y trámite correspondiente, atentos a lo dispuesto en el artículo 8, 28, fracción sexta y 29, fracción tercera de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila.
Magistrada, ¿quiere que tomemos un receso? Gracias, no está bien. Gracias. Digo, para... Perdón. O que nos traiga alguien un... Ah, gracias. No, sino Agua. ya. Gracias. Secretaria General de Acuerdos, agradezco a usted. Continúe con el orden del día. Conforme al orden del día, continuamos con el punto número 4. Análisis, deliberación y votación del proyecto de sentencia listado por primera vez presentado por el magistrado ponente Marco Antonio Martínez Valero en relación al TOCA SFA diagonal 036 diagonal 2018. Gracias, secretaria. Se concede nueva cuenta el uso de la voz al magistrado Marco Antonio Martínez Valero para la exposición de su ponencia. Gracias, magistrado. Muchas gracias, magistrada presidenta. Compañeros magistrados, pongo a su disposición el siguiente proyecto de resolución relativo al TOCA SFA 036-2018, que se promueve en contra de la resolución de fecha 29 de octubre del 2018 dictada por la primera sala unitaria de este Tribunal de Justicia Administrativa. Con fecha 29 de octubre del 2018 se dictó resolución impugnada, cuyos puntos resolutivos fueron los siguientes. Se confirma el auto de desechamiento de la demandada de fecha 5 de octubre del 2018 emitido dentro de los autos del expediente indicado con motivos y fundamentos expuestos en el considerando cuarto de esta resolución. Inconforme la parte actora, promueve el recurso de apelación que fue admitido por la presidencia de este tribunal mediante auto de fecha 3 de diciembre del 2018 en el que se me designó como magistrado instructor para hacer el proyecto de resolución al cual pongo en consideración de ustedes. Primero debemos determinar que la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa es competente para conocer de este procedimiento contencioso. Que el recurso de apelación tiene por efecto ordenar reponer el procedimiento, revocar o modificar las resoluciones dictadas por las salas unitarias. En este sentido, la parte apelante expresó los motivos de agravios que ustedes tienen ya reproducidos en el proyecto de esta resolución. En ese sentido, los agravios expuestos por el apelante son fundados e inoperantes unos e infundados otros por las siguientes razones. En primer lugar, es fundado pero insuficiente para revocar la resolución apelada el argumento respecto a que se debe entender por licitante de la persona que participa en cualquier procedimiento de licitación pública o de invitación, cuando menos, 3 personas inscritas en el padrón de proveedores del Gobierno del Estado, ello de conformidad con la fracción 8ª del artículo 2 de la Ley de Adquisiciones y Arrendamientos y Contrataciones de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza. Sin embargo, es inoperante debido a que, si bien es cierto en el artículo 73 de la citada ley, no determina el carácter de licitante, establece la prohibición expresa que tienen las dependencias y entidades para recibir propuestas o celebrar contratos con las personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por resolución del órgano de control. En esta tesitura, si bien al momento de la publicación de la convocatoria de las bases de la licitación pública de la celebración de las juntas técnicas y de aclaraciones, la empresa participante aún contaba con el carácter de licitante por un hecho superviniente, es decir, en virtud de la resolución administrativa de 23 de junio del 2017, notificada antes del levantamiento del acta de presentación y apertura de proposiciones, se actualiza su situación jurídica al quedar sancionado con la cancelación de su registro en el padrón de proveedores, además de la inhabilitación por 2 años para participar en procedimientos de contratación, licitación pública y una multa. Es por ello que la empresa participante pierde su calidad de licitante por la resolución administrativa de 23 de junio del 2017, porque tal y como lo consideró la sala de origen, la resolución surtía sus efectos de notificación a partir
del día 26 de junio del 2017 a las 9:21. Asimismo, no le asiste razón al recurrente cuando señala que al no reconocer su carácter de licitante se violentó el último párrafo del artículo 60 y el artículo 96 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza. En segundo lugar, la fracción segunda, en su párrafo segundo del artículo 96 de la Ley de Adquisiciones, determina la oportunidad procesal y los requisitos para interponer recurso de inconformidad por actos cometidos durante el acta de presentación y apertura de proposiciones y el fallo, precisando que solo podrán presentarse por el licitante dentro de 10 días hábiles siguientes a la notificación del acto respectivo. Y tomando en consideración que el apelante perdió su calidad de licitante desde las 9:21 del día 26 de junio del año 2017. En congruencia con lo anterior, la empresa participante que pretendía promover recurso de inconformidad contra actos cometidos durante el acto de presentación y apertura de proposiciones, así como del fallo de la licitación pública, debe ser un licitante, es decir, reunir los requisitos de la fracción octava del artículo segundo de la Ley de Adquisiciones. En este orden de ideas no se violenta en perjuicio del apelante la garantía de acceso a la justicia contenida en el artículo 17 constitucional ni en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, porque la resolución de inhabilitación y cancelación del registro de padrón de proveedores se encuentra surtiendo sus plenos efectos. Asimismo, resulta infundado el segundo agravio de la recurrente, esto es, porque este órgano resolutor considera que le asiste razón a la sala de origen respecto a que el recurrente no tiene interés legítimo para la procedencia del juicio contencioso administrativo ante este Tribunal de Justicia Administrativa, pues el acto de autoridad impugnado no afecta su esfera jurídica. Ahora bien, le asiste razón a la primera sala unitaria al confirmar el desechamiento de plano de la demanda inicial por notoriamente improcedente, ya que la notoria improcedencia es aquella que está plenamente acreditada, pues no requiere mayor demostración, toda vez que se ha advertido que la sala unitaria, en forma patente y absolutamente clara, de la lectura de la demanda, escritos aclaratorios y anexos que se actualiza dicha notoria de improcedencia al configurarse las causales previstas en el artículo 79 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Coahuila de Zaragoza. Entonces, es fundada la consideración de la sala unitaria al desechar de plano la demanda, porque la notoria improcedencia se actualiza con el hecho indubitable de que la resolución de inhabilitación para participar en licitaciones públicas nacionales y la sanción de cancelación del registro del padrón de proveedores se encuentra vigente y surtiendo plenos efectos, por lo que la parte actora no tiene interés legítimo ni legitimación para imponer medios de defensa en contra del fallo de la licitación pública. En ese sentido, compañeros magistrados, al resultar fundados pero inoperantes unos e infundados otros los motivos de inconformidad expuestos por el apelante, se confirma la resolución de fecha 29 de octubre del 2018 pronunciada por la primera sala unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza, dictada dentro del juicio contencioso administrativo número FA/137/2018. A su vez, se confirma el auto de fecha 5 de octubre del 2018, mediante el cual se tuvo como actualizada la causal de improcedencia del juicio contencioso administrativo, porque el acto impugnado no afecta los intereses legítimos del demandante. Por lo expuesto es fundado, y si ustedes lo consideran pertinente, se confirme la resolución de fecha 29 de octubre del 2018, pronunciada por la primera sala unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Coahuila de Zaragoza, dictada dentro del juicio contencioso administrativo número de expediente FA/137/2018, que a su vez confirma el auto de fecha 5 de octubre del 2018, mediante el cual se tuvo como
como actualizada una causal de improcedencia del juicio contencioso administrativo, porque el acto impugnado no afecta intereses legítimos del demandante. Y si ustedes lo estiman así, que se remite testimonio de esta resolución a la sala de su procedencia, así como los anexos enviados para la resolución del recurso de apelación, y en su oportunidad se archive el TOCA como asunto concluido. Magistrada Presidenta, le exhibo este proyecto de resolución por si usted considera lo ponga a consideración de los magistrados, de los compañeros magistrados. Gracias, magistrado. En virtud de que en forma previa se fue circulado el proyecto de resolución para estudio de los magistrados presentes para análisis y discusión, en este acto les pregunto a los magistrados si existe algún comentario u observación al proyecto. Gracias. Una vez que se ha dado revisión a la propuesta que fuera circulada con anterioridad y tomando en consideración que no existen comentarios y observaciones al respecto, se declara cerrado el debate y se somete a consideración de los presentes dicha propuesta, por lo que se instruye a la Secretaria General de Acuerdos proceda a la toma de votación. Con su permiso, magistrada presidenta, integrantes del Pleno de la Sala Superior del Tribunal, con motivo de su deliberación y visto el proyecto donde se propone confirmar la resolución sujeta a revisión en relación con el TOCA SFA/036/2018, me permito preguntarles el resultado y emisión de su votación. Magistrada Sandra Luz Rodríguez Wong. A favor. Magistrada Sandra Luz Miranda Chuey. A favor. Magistrada María Yolanda Cortés Flores. A favor. Magistrado Alfonso García Salinas. A favor. Magistrado Marco Antonio Martínez Valero. A favor. De acuerdo a la deliberación y emisión de votación, me permito informar. Se aprueba por unanimidad de votos de los magistrados el contenido y los resolutivos del proyecto de sentencia del TOCA SFA/036/2018, presentado por el magistrado Marco Antonio Martínez Valero, el cual confirma la emitida por la primera sala en materia fiscal y administrativa. Gracias, secretaria. Una vez que se ha aprobado por unanimidad de votos la confirmación de la resolución emitida por la primera sala en materia fiscal y administrativa, túrnese para su engroso y trámite correspondiente conforme a lo dispuesto en el artículo 8 y 28, fracción sexta y artículo 29, fracción tercera de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza. Solicito a la Secretaria General de Acuerdos continúe con el orden del día. Conforme al orden del día, continuamos con el punto número 5. Análisis, deliberación y votación del proyecto de sentencia, listado por primera vez, presentado por el magistrado ponente Marco Antonio Martínez Valero en relación al TOCA SFA/037/2018. Gracias, secretaria. Se concede el uso de la voz al magistrado Marco Antonio Martínez Valero para la exposición de su ponencia. Gracias, magistrado. Gracias, magistrada presidenta. Compañeros magistrados, vengo a poner a su disposición este proyecto de resolución respecto del recurso de apelación del TOCA SFA 037/2018, recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 8 de noviembre del 2018 pronunciada por la tercera sala unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa relativo al recurso de reclamación planteado por el recurrente, que confirma el acuerdo de fecha 22 de octubre del 2018, mediante el cual se desechó la demanda de juicio contencioso administrativo planteado. Con fecha 8 de noviembre del 2018 se dictó la sentencia impugnada, cuyos puntos resolutivos fueron los siguientes. Se confirma el auto de fecha 22 de octubre del 2018 pronunciado en el expediente FA 145/2018 por los motivos y fundamentos expuestos en la consideración cuarta de este fallo. Inconforme, el apelante interpone el recurso ante la presidencia de este tribunal y se me designa como magistrado instructor para hacer el presente proyecto de resolución, el cual se pone a su disposición. Debemos de determinar que
el Pleno de la Sala Superior de este Tribunal de Justicia Administrativa es competente para conocer el presente asunto, que los efectos del recurso de apelación son precisamente que la Sala Superior confirme, ordene reponer el procedimiento, revoque o modifique las resoluciones dictadas por las salas unitarias, que el apelante estableció los motivos de inconformidad a través de los agravios que él considera que le causa. Del análisis de las constancias que integran el presente causa, me permito declarar infundados e inoperantes los motivos de disenso planteados por el recurrente en base a las siguientes consideraciones. Manifiesta el apelante que le causa un primer agravio la resolución de fecha 8 de noviembre del 2018, que confirma el desechamiento de la demanda, bajo el criterio de haber realizado con anterioridad a este procedimiento la tramitación del amparo directo y de su revisión, mismo que se sobreseyó donde reclamó violaciones procesales y la reinstalación, más no el pago de la indemnización a que tiene derecho su representado, como trabajador del Servicio Municipal de Saltillo. Continúa refiriendo el apelante que no existió una resolución, sino dos, la de amparo emitida por el Juzgado de Distrito y la de la revisión dictada por un tribunal colegiado del octavo circuito, por lo que es improcedente decretar la improcedencia en base a lo dispuesto por la fracción quinta del numeral 79 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Coahuila. Agrega el apelante que el juicio de amparo es completamente distinto al procedimiento interpuesto ante la sala unitaria de este tribunal, que el primero es un juicio de garantías donde se solicitó el amparo de la justicia federal por violación al debido proceso y la reinstalación de su representado, y que en el procedimiento contencioso se solicitó el pago referente a la indemnización y demás prestaciones a la que tenía derecho su representado. Que aun cuando exista una vinculación entre el juicio de amparo y el procedimiento contencioso, las violaciones son distintas y que, de haberse realizado un estudio de fondo, lo hubiera percatado la sala unitaria de eso. Dice el apelante que le causa un segundo agravio la mala interpretación que hace el magistrado al señalar en la resolución del recurso de reclamación que el apelante tenía conocimiento de la improcedencia de su pretensión debido al sobreseimiento decretado en el juicio de amparo que promovió ante el Juzgado de Distrito. Que el juicio de garantías, el cual se sobreseyó, solo se promovió contra la reinstalación y violación del debido proceso, pero no se decretó sobre el pago de indemnización. Y ese juicio fue previo a la constitución de este tribunal, y que el reclamo de la indemnización se hace ahora que está constituido el tribunal, y que para no transgredir las esferas jurídicas, porque el juzgado de distrito se declaró incompetente por no agotar el principio de definitividad, entonces refiere el apelante, el órgano competente es el Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza. Los anteriores agravios resultan infundados por las siguientes razones. Si bien es cierto, el apelante promovió juicio de garantías donde se solicitó el amparo de la justicia federal, también lo es que dicha causa se sobreseyó por un cambio de situación jurídica. Luego, en virtud de un recurso de revisión, se determinó que ampliara su demanda ante el juzgado de distrito que conocía el asunto. Posteriormente, el juzgado de distrito determinó sobreseer el asunto en virtud de la extemporaneidad de la demanda, toda vez que el acto reclamado lo hizo consistir en la resolución de fecha 25 de noviembre del 2015, dictada en el procedimiento administrativo. Ahora bien, de las constancias que integran la presente causa se advierte que el tribunal colegiado resolvió en segunda instancia el día 23 de agosto del 2018, al dejar firme el sobreseimiento en virtud del recurso de revisión promovido en contra de la determinación decretada por el juez de distrito, por lo que no se puede considerar que se trata de dos resoluciones distintas, como erróneamente lo quiere hacer valer el apelante. Asimismo, se advierte de la propia demanda y de conformidad con el 123 apartado de fracción 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
El ahora apelante se encuentra dentro de los supuestos que contempla dicho numeral y es por dicha razón por la cual no puede ser reinstalado como lo advierte la transcripción. Los militares, marinos, personal del Servicio Exterior, agentes del Ministerio Público, peritos y los miembros de las instituciones policiales se regirán por sus propias leyes. Los agentes del Ministerio Público y los peritos y los miembros de las instituciones policiales de la Federación, las entidades federativas y los municipios podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos de las leyes vigentes. En el momento del acto señalen para permanecer en dichas instituciones o removidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones. Si la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el Estado solo está obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio. De esta lectura de la fracción que se insertó con anterioridad, se aprecia que para poder ser acreedor al pago de la indemnización y prestaciones a que tenga derecho, previamente a ello debe existir una resolución que determine que la separación, despido o cese fue injustificado. Lo que nos lleva a concluir que resultó acertado el criterio de la tercera sala unitaria de este tribunal cuando determinó desechar la demanda ahora en apelación. El juicio contencioso administrativo es improcedente cuando el actor, antes de presentar la demanda relativa, promovió un juicio de amparo indirecto, reclamando los mismos actos cuya nulidad demandó. Esto es así, ya que el gobernado promovió primero el juicio de amparo y con posterioridad el juicio contencioso administrativo, contra el mismo acto y la misma autoridad, donde en el primero se decretó el sobreseimiento, por lo que se actualiza la improcedencia del segundo juicio. Es decir, en el contencioso administrativo, pues a pesar de las diferencias estructurales entre un juicio de amparo y el procedimiento contencioso, lo cierto es que al existir identidad entre los sujetos, quejoso, actor y autoridades responsables demandadas y el objeto, acto reclamado, resolución impugnada, ello basta para considerar que sí se actualiza la improcedencia de mérito. En este orden de ideas, la sentencia de fecha 8 de noviembre del 2018 que resolvió el juicio contencioso administrativo dictado por la tercera sala unitaria de este Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza, que a su vez confirma el auto de fecha 22 de octubre del 2018 dentro del juicio contencioso administrativo FA 145 del 2018, debe de confirmarse por lo expuesto y fundado por y si ustedes lo consideran, se confirme la sentencia de fecha 8 de noviembre del 2018 dictada por la tercera sala unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa y en su caso remítase testimonio de esta resolución a la sala de su procedencia, así como los anexos enviados para la resolución del recurso de apelación. Magistrada Presidenta, pongo a su disposición este proyecto de resolución. Por si lo considera pertinente, lo ponga a votación de los compañeros magistrados. Gracias, magistrado. En virtud de que en forma previa a dicho proyecto se entregó a cada uno de los magistrados integrantes de este pleno para su análisis y discusión, en este acto pregunto si existe algún comentario o observación al proyecto. Ninguno. No. Gracias, magistrados. Una vez que se ha dado revisión a la propuesta que fuera circulada con anterioridad y tomando en consideración que no existen comentarios o observaciones, se declara cerrado el debate y se somete a consideración de los presentes dicha propuesta, por lo que se instruye a la Secretaria General de Acuerdos la toma de votación. Con su permiso, magistrada Presidenta, integrantes del Pleno de la Sala Superior del Tribunal, con motivo de su deliberación y visto el proyecto donde se propone confirmar la resolución sujeta a revisión en relación con el TOCA SFA/037/2018, me permito preguntarles el resultado y emisión de su votación. Magistrada Sandra Luz Rodríguez Wong. A favor. Magistrada Sandra Luz Miranda Chuey. A favor.
Magistrada María Yolanda Cortés Flores. A favor. Magistrado Alfonso García Salinas. A favor. Magistrado Marco Antonio Martínez Valero. A favor. De acuerdo a la deliberación y emisión de votación, me permito informar. Se aprueba por unanimidad de votos de los magistrados el contenido y resolutivos del proyecto de sentencia del TOCA SFA/037/2018, presentado por el magistrado Marco Antonio Martínez Valero, el cual confirma la emitida por la tercera sala en materia fiscal y administrativa. Gracias, secretaria. Una vez que se ha aprobado por unanimidad de votos la confirmación de la resolución emitida por la tercera sala en materia fiscal y administrativa, túrnese para su engroso y trámite correspondiente conforme a lo dispuesto en el artículo 8, 28, fracción sexta y 29, fracción tercera de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa. Secretaria General de Acuerdos, se le instruye continúe con el orden del día. Gracias. Conforme al orden del día, continuamos con el punto número 6. Análisis y revisión de aspirantes para integrar la lista de peritos auxiliares del tribunal. Gracias, secretaria. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 10, apartado C, fracción sexta y 35 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa y a fin de integrar la lista de peritos auxiliares de este tribunal, me permito poner a la vista las solicitudes que fueron previamente circuladas. En primer lugar, se someten a su consideración los aspirantes que cuentan con la documentación requerida para tal efecto y se propone su inclusión en la lista de peritos auxiliares de este tribunal, como a continuación se precisa. Para ejercer su función en la totalidad de los municipios del Estado están Josué Damián Vela González en el área de conocimiento de contaduría, Edna Alejandra Prado Espinosa en el área de conocimiento de psicología, Glenda Lilia Suárez Rodríguez en el área de conocimiento de traducción del idioma inglés y Yunen Castillo Menchaca en el área de conocimiento de traducción del idioma alemán. Y para ser perito únicamente en los municipios de Saltillo, Torreón, Arteaga, Ramos Arizpe, Monclova, San Juan de Sabinas y Piedras Negras, Miguel Gerardo García Hernández Manuel Gerardo García Hernández en el área de conocimiento como evaluador de bienes inmuebles, muebles, vehículos, maquinaria y equipo. Por otro lado, se somete a consideración de este pleno de la Sala Superior negar la inscripción de la lista de peritos auxiliares del tribunal, dadas las consideraciones que en cada caso particular se emitió un folio correspondiente por parte de la Secretaría General de Acuerdos de este tribunal, conforme al artículo 8 de la Ley del Tribunal de Justicia Administrativa y la Ley de Acceso a Información Pública. En virtud de que conforme a los documentos que se emitieron o conforme a los documentos que se requirieron en la convocatoria emitida para este efecto, no se complementó la información por los profesionistas que la presentaron. En tanto que de la documentación que se agrega a la solicitud de Edna Marta Espinosa Toscano, se desprende que actualmente se desprende como servidor público, pues se anexa constancia de trabajo de la Secretaría de Salud del Estado de Coahuila. Dado que es una de las partes actuantes, lo es siempre la figura de la administración pública. Y es dable sostener que la parcialidad se pueda ver comprometida al ser trabajadora perteneciente a la administración pública, razón por la que también se rechaza su inscripción o se niega la inscripción en la lista de peritos auxiliares. Por todo lo anterior, solicito a la Secretaria General de Acuerdos proceda a la toma de votación. Gracias. Con su permiso, magistrada presidenta, integrantes del Pleno de la Sala Superior de Justicia Administrativa de Coahuila, Zaragoza, en este acto me permito preguntarles el resultado de su deliberación y emisión de votación ante la propuesta señalada. Magistrada María Yolanda Cortés Flores. A favor. Magistrada Sandra Luz Miranda Chuey. A favor. Magistrado Alfonso García Salinas. A favor. Magistrado Marco Antonio Martínez Valero. A favor. Magistrada Sandra Luz Rodríguez Wong.
A favor. De acuerdo con la deliberación y emisión de votación, me permito informar que se aprueba por unanimidad de votos por el Pleno, por lo que da lugar a la emisión del acuerdo plenario PSS/sexto/009/2019, referente a la admisión y rechazo de los aspirantes para integrar la lista de peritos, el cual se inserta y se tiene formando parte de la presente acta. Gracias, secretaria. En este acto se instruye a la Secretaría General de Acuerdos del Tribunal realizar las publicaciones de conformidad con lo señalado en el propio acuerdo. Y solicito continúe con el orden del día. Conforme al orden del día, continuamos con el punto número 7, asuntos generales. Como primer punto de asunto general se encuentra la aprobación del proyecto de convocatoria para integrar la lista de peritos auxiliares del tribunal en aplicación al acuerdo general PSS/7/013/2018. Gracias, secretaria. Como asunto general y seguimiento al cumplimiento del acuerdo PS/7/013/2018 aprobado el 7 de marzo del 2018 en sesión ordinaria, se somete a consideración de los magistrados presentes la convocatoria dirigida a quienes estén interesados en formar parte de la lista de peritos auxiliares de este tribunal. En este sentido, y en virtud de que en forma previa se remitió dicho proyecto para estudio de los magistrados integrantes de este Pleno para análisis y en su caso aprobación, en este acto pregunto si existe algún comentario o observación sobre la propuesta de acuerdo. Quisiera aclarar nada más que acabamos de determinar en el punto anterior la designación y la inclusión en la lista de peritos de este tribunal. Y al punto al que hacemos referencia es la nueva convocatoria, ya que se determinó por este Pleno que cada año se hiciera una convocatoria nueva con requisitos distintos. Entonces, aquellos que han sido rechazados o que fueron rechazados en el punto anterior podrán hacer su solicitud de nueva cuenta conforme a esta convocatoria. Gracias. Gracias, secretaria. Con su permiso, magistrada presidenta, integrantes del Pleno de la Sala Superior, con motivo de su deliberación respecto al proyecto de convocatoria para integrar la lista de peritos auxiliares del tribunal en aplicación al Acuerdo General PSS/7/013/2018, me permito preguntarles el resultado y emisión de su votación. Magistrada Sandra Luz Rodríguez Wong. A favor. Magistrada Sandra Luz Miranda Chuey. A favor. Magistrada María Yolanda Cortés Flores. A favor. Magistrado Alfonso García Salinas. A favor. Magistrado Marco Antonio Martínez Valero. A favor. De acuerdo a la deliberación y emisión de votación, me permito informar. Se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de convocatoria para integrar la lista de peritos auxiliares del tribunal en aplicación al Acuerdo General PSS/7/013/2018, lo que da lugar a la emisión del siguiente acuerdo plenario PSS/6/010/2019. Primero, se aprueba el contenido de la convocatoria para integrar la lista de peritos auxiliares del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza. Segundo, publíquese el presente acuerdo plenario en el periódico oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como en la página web del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza y en lugar visible y de fácil acceso en el tribunal. Gracias, secretaria. Solamente una precisión que acaba de hacer la magistrada Sandra Miranda en relación al número de acuerdo. Acuerdo plenario 09 o 010, nada más para precisar. El 010, porque el anterior fue el 009. Ok. Gracias. Gracias, secretaria. En atención a que se concluyó con este último punto, se le instruye dar seguimiento y cumplimiento al presente acuerdo y se le instruye continuar con el orden del día. Gracias. Con su anuencia, magistrada presidenta, conforme al orden del día, continuamos con el punto número 9, clausura de sesión.
Gracias, secretaria. En consecuencia, al haber dado cumplimiento al objeto de esta sexta sesión ordinaria y agotados los asuntos del orden del día del Pleno de la Sala Superior de este Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza, y no habiendo más asuntos que tratar y siendo las 12 horas con 58 minutos de este día 27 de marzo del 2019, se da por concluida esta sesión. Muchísimas gracias a todos y buenas tardes. Gracias.